Cordial saludo. El día de hoy les doy la bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso de electricidad y magnetismo. En esta ocasión empezaremos con el capítulo 24 del libro Szymanski con el tema capacitancia y dieléctricos. Los capacitores tienen una propiedad eléctrica muy importante y bastante llamativa que propone una tecnología o está presente en nuestra tecnología actual. Dos conductores separados por un aislante vacío constituyen un capacitor. En la mayoría de las aplicaciones prácticas, cada conductor tiene inicialmente una carga neta cero, y los electrones son transferidos de un conductor a otro. A esta acción se le denomina cargar el capacitor. Entonces los dos conductores tienen cargas de igual magnitud y signo contrario, y la carga neta en el capacitor en su conjunto permanece igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la definición de un capacitor es que tenga que cumplir estas propiedades. Primero, que sean dos conductores separados por un aislante vacío, como el caso de esta sesión, que solo hablaremos del vacío, y que al cargarse los dos conductores tengan la misma magnitud de la carga, pero de signo contrario, es decir, uno positivo y uno negativo. De tal forma que si hiciéramos a un capacitor, cada vez que hagamos a un capacitor encerrado en una superficie gaussiana, su flujo sería cero porque su carga neta sería igual a cero. Esas son las características de un capacitor. Aquí supondremos este caso. Cuando se dice que un capacitor tiene carga Q o que una carga Q está almacenada en el capacitor, significa que el conductor con el potencial más elevado tiene carga positiva y el conductor con el potencial más bajo tiene carga negativa, si se supone que Q es positiva. Hay que tener presente esto a lo largo de esta sesión y de las siguientes. A continuación les muestro algunos ejemplos de capacitores que encontramos en el mercado. Tal vez hemos visto estos dispositivos en circuitos al ser curiosos y destapar el circuito de nuestro control remoto, de un computador, de un televisor, o está presente en los circuitos eléctricos. Hay de muchas formas, tamaños, colores, y eso es lo que nos reúne el día de hoy. Este tema va a ser aplicado a los circuitos que vamos a ver en sesiones posteriores. En los diagramas de circuito, un capacitor se representa con cualquiera de estos símbolos. Entonces, dos paticas iguales, separadas, o una patica y una curva. En cada uno de estos símbolos, las líneas verticales, rectas, curvas representan los conductores y las líneas horizontales representan los alambres conectados a uno y otro conductor. Una manera común de cargar un capacitor es conectar estos dos alambres a las terminales opuestas de una batería. Una vez establecidas las cargas Q y menos Q en los conductores, se desconecta la batería. Esto da una diferencia de potencial fija V entre A y B entre los conductores, es decir, el potencial del conductor con carga positiva A con respecto al potencial del conductor con carga negativa B, que es exactamente igual al voltaje de la batería. Entonces, los conductores los podemos cargar gracias a la batería porque las terminales tienen un lado positivo y un lado negativo, y hace que nuestro dispositivo se cargue un lado conductor de positivo y otro negativo exactamente con la misma carga. Pero lo que nos interesa en este caso es que entendamos las matemáticas. Entonces vamos a analizar las matemáticas aquí. Entonces dice, en el campo eléctrico en cualquier punto de la región entre los dos conductores es proporcional a la magnitud Q de carga en cada conductor. Esto ya lo sabíamos de nuestras sesiones anteriores. La carga y el potencial son directamente proporcionales. Por lo tanto, la diferencia de potencial V entre los puntos A y B entre los conductores también es proporcional a Q. Si se duplica la magnitud de la carga en cada conductor, también se duplica la densidad de carga en cada conductor y el campo eléctrico en cada punto, al igual que la diferencia de potencial entre los conductores.
Sin embargo, la razón entre la carga y la diferencia de potencial no cambia. Entonces, nosotros ya sabíamos que el potencial y la carga eran directamente proporcionales. Y asimismo, lo es la carga y el campo eléctrico. O sea, hay una estrecha relación entre ellas, carga, campo, potencial. Sin embargo, cuando ustedes a un capacitor le aplican le aplican un voltaje, aumenta su carga, o si está aumentando su carga es porque está aumentando su voltaje, pero esta razón siempre es constante. Es decir, al dividir siempre la carga entre el voltaje en un capacitor, siempre obtenemos un mismo valor, y a ese valor, a esta razón le llamamos la capacitancia C mayúscula del capacitor. Y la definición matemática es así de sencilla. Las unidades del sistema internacional se llaman farad o faradio, con la letra F mayúscula, en honor al físico inglés del siglo XIX, Michael Faraday. Faraday, pues ya lo hemos estudiado, nos ayudó a comprender el campo, y pues es una invitación nuevamente a conocer la vida de Faraday, a propósito de que le están haciendo un homenaje aquí al darle el nombre de su apellido a una propiedad eléctrica tan importante como la capacitancia. De acuerdo con la ecuación 24.1, vemos que un faradio es igual a un coulomb, porque la carga se mide en coulomb, sobre voltio, porque la diferencia de potencial se mide en voltios. De esta manera escribimos lo siguiente. Y una anotación especial, un cuidado, dice capacitancia contra coulomb. No confunda el símbolo C para la capacitancia, que siempre se escribe en cursiva, con la abreviatura C de coulomb, que nunca se escribe con cursivas. Fijémonos acá que cuando hablamos de un signo algebraico C, entonces ellos van en cursiva, pero las unidades físicas nunca van en cursiva. Acá lo notamos. Esto les ayuda, por ejemplo, a la entrega de informes de laboratorio o la presentación de ejercicios. Pero ¿cómo se calcula la capacitancia? Bien. Primero vamos a considerar que los capacitores pues tienen vacío. Vamos a considerar una distribución especial, o un caso especial del capacitor, que es de placas paralelas. Es posible calcular la capacitancia C de un capacitor dado encontrando la diferencia de potencial B entre los conductores para una magnitud de carga dada Q, y aplicando la ecuación 24.1, que es capacitancia igual a carga sobre diferencia de potencial. Por ahora solo se considerarán capacitores con vacío. O sea, recuerden las propiedades para que un capacitor sea un capacitor, y es que deben ser dos conductores separados por vacío, o un aislante, por ahora solo vacío. Estas placas no se pueden tocar, ¿listo? Y la magnitud de la carga debe ser la misma, pero con signos diferentes. Es decir, que se supondrá que los conductores que constituyen el capacitor están separados por un espacio vacío. Bien, ustedes se preguntarán en este punto, ¿para qué estudiar capacitores con vacío si pues no sé cómo se logra el vacío, o no es usual encontrar que nuestros capacitores estén con vacío? Resulta que físicamente se comporta igual, eléctricamente igual el vacío que el aire. Entonces, para evitar estos conflictos, entiendan vacío como que hay aire entre los dos, y es eléctricamente equivalente. Aquí les muestro un capacitor con placas paralelas, capacitor de placas paralelos. Pues acá se ha puesto una diferencia de potencial que ha hecho que se cargue una con positivo y otra con negativo de igual magnitud, y en esta vista lateral del campo apreciamos que el campo eléctrico dentro de las placas va de positivo a negativo, siempre en la misma dirección, un campo uniforme. Sin embargo, notamos en las curvas y en el exterior que este campo eléctrico se curva. Para nuestro estudio, vamos a suponer siempre que en las placas paralelas, en los capacitores de placas paralelas, el campo eléctrico siempre es constante, es decir, vamos a obviar esta curvatura del campo acá. ¿Listo?
es lo que menciona acá, dice: cuando la separación de las placas es pequeña en comparación con su tamaño, el campo eléctrico de los bordes es despreciable. El efecto borde no será estudiado en este curso. Matemáticamente, ¿qué tenemos? Entonces, recordar que cuando dividimos Q entre el área, la carga entre el área, estamos hablando de una de sigma, que es la distribución de carga superficial, es decir, la carga como en las placas se distribuye superficialmente. ¿Cómo? Pues la carga sobre el área. Y recordarán de sesiones anteriores que el campo eléctrico entre placas paralelas es sigma sobre el valor de epsilon sub 0, gracias a la ley de Gauss. La ley de Gauss permite calcular esto fácilmente, y tenemos pues el cálculo del campo eléctrico como la carga sobre epsilon sub 0 por el área de la superficie. Recordar que pues estas placas pueden ser de cualquier forma desde que se conozca el área. El campo es uniforme y la distancia entre las placas es d, por lo que la diferencia de potencial entre las placas es campo eléctrico por distancia. Entonces recuerden que los capacitores siempre deben estar separados una distancia que los separe un aislante o el vacío, y esta distancia siempre es fija, que es d. Como ya sabíamos el campo eléctrico cómo se calculaba, lo multiplicamos por d y obtenemos esta forma. ¿Para qué? Pues recordemos otra vez la ecuación de la capacitancia, que es carga sobre diferencia de potencial. Ya encontramos la carga y encontramos la diferencia de potencial. Pasemos a dividir la diferencia de potencial y entonces pasará el área por el valor de epsilon sub 0 al otro lado y la distancia a dividir. Y llegamos a esta relación tan importante. Dice: a partir de este se observa que la capacitancia C de un capacitor de placas paralelas con vacío es. Entonces la capacitancia, que es igual a la carga sobre el voltaje, es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Y aquí un resultado muy importante, y es que ¿quién se esperaría que una propiedad eléctrica, como les he mencionado, que es tan importante y permite avances tecnológicos como los circuitos, pueda ser calculado a través de solo geometría? Miren, si yo conozco el área y la distancia que los separa, conozco la capacitancia, y miren que no me está diciendo cuál es el grosor. No importa el grosor de las placas, no importa la forma, no importa el material, desde que sea conductor. Entonces eso hace muy especial estudiar la capacitancia. ¿Bien? Porque la conclusión es que la capacitancia depende solo de la geometría. Depende de la geometría. En esta ecuación, A debe expresarse en metros cuadrados y D en metros. ¿Listo? Para que la capacitancia nos dé en faradios. Esto significa que las unidades de epsilon 0 van a cambiar. Para nosotros eran conocidas como coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. ¿Listo? Y entonces observamos que un faradio significa un coulomb al cuadrado sobre newton por metro. O sea, un coulomb al cuadrado sobre joule también es una definición del faradio o farad. Como un voltio es igual a un joule sobre coulomb, o sea, energía por unidad de carga, nosotros lo habíamos visto en sesiones anteriores. Esto es congruente con la definición de un faradio igual a un coulomb sobre voltio. Por último, las unidades de epsilon sub 0 se expresan como faradio sobre metro. Y recordemos este valor, 8,85 para epsilon sub 0. ¿Qué significa epsilon sub 0? Es la permeabilidad del vacío, en este caso. Ahora entendido entre faradios, es la capacitancia que tiene este medio o este material, que en este caso es el vacío, por cada metro que uno por cada metro que se recorra en este espacio. Ustedes dirán, es un valor chiquito, pero no es despreciable. 8,85 por 10 a la menos 12 pues nos va a ayudar a entender lo importante que es calcular estos valores de epsilon sub 0. Nota importante para nuestra clase: un farad es una capacitancia muy grande, como se ilustra en el siguiente ejemplo. En muchas aplicaciones las unidades más convenientes de capacitancia son el microfaradio por 10 a la menos 6 y el picofaradio.
en muy pocas ocasiones vamos a usar el milifaradio. Entonces vamos a usar como nota para nuestra clase que a partir de ahora nuestros ejercicios, la carga y la capacitancia deben estar en las mismas unidades, de las dos en micro, en mili o en pico. Bien, por lo general usaremos, pues cuando hablemos de capacitancia, estas dos, pero pues no sobra. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no más grandes? Porque es que más grandes son realmente grandes, y lo vamos a ver a continuación. Ejemplo, la unidad de flash de las cámaras fotográficas utiliza un capacitor de algunos cientos de microfaradios, mientras que las capacitancias en el circuito de sintonía de un aparato de radio por lo común están entre 10 y 100 picofaradios. Este ejemplo dice, entendamos qué significa un faradio. Un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia de 1 faradio. Si las placas tienen una separación de 1 milímetro, ¿cuál es el área de las placas? Imaginémonos dos placas, que por ahora no sabemos el tamaño, separadas 1 milímetro, y entonces yo voy a construir esa área, no sé qué área va a tener, para que me dé 1 faradio. Entonces, de nuestra definición que acabamos de recordar, en donde la capacitancia depende de la geometría, del área y la distancia y epsilon sub 0, despejamos el área. Entonces el área quedaría como la distancia que separa las placas, que es 1 milímetro, por la capacitancia, que yo deseo que sea de 1 faradio, sobre epsilon sub 0, y vemos por unidades que los faradios se simplifican y metro por metro da metro cuadrado, que es lo esperado para una unidad de área. Pero 1,13 por 10 a la 8 metros cuadrados pues no es tan fácil de comprender. Entonces yo lo que voy a hacer es pasarlo a kilómetros. Recordar que para pasar de metros cuadrados a kilómetros cuadrados se divide entre 1000 al cuadrado. Y suponemos que las placas son cuadradas, supongamos que las hicimos cuadradas. Entonces si yo le saco la raíz cuadrada al área, obtengo la cantidad o la medición de cada uno de sus lados, cada arista de esa placa. Y la placa mediría 10,6 kilómetros, que es algo así como casi cubrir toda Bogotá. ¿Listo? Casi toda Bogotá es esta área. Entonces el libro, en este caso, o en mi explicación, quedó corta al decir que 1 faradio es una capacitancia muy grande. Es una capacitancia bestial, descomunal, muy grande. Entonces por eso es que no vamos a usar esas unidades, no es común porque es una cantidad muy grande. El siguiente ejemplo dice, propiedades de un capacitor de placas paralelas. Las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas a una distancia de 5 milímetros y tienen 2 metros cuadrados de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.000 voltios, o sea 10 kilovoltios a través del capacitor. Calcule la capacitancia, la carga y la magnitud del campo eléctrico entre ellas. Como les decía en la nota que debieron haber tenido en cuenta antes, la capacitancia la vamos a expresar o en micro o en pico, de tal forma que cuando nos pidan la carga también esté en la misma micro o pico. Yo voy a hacer de las dos para hacer notar la diferencia. Dice, capacitancia es igual a epsilon sub 0 A sobre D. Recuerden que la capacitancia, si conozco la geometría, puedo calcularla. Reemplazamos los valores, 2 metros cuadrados y la distancia está en milímetros, lo pasamos a metros y obtenemos este valor. Entonces yo obligué a que el número estuviera por 10 a la menos 6, porque si no estoy mal en la calculadora da la menos 9, y yo corrí de tal forma que me quede pues con estos valores. Ahora lo que hago es que en vez de obligarlo desde menos 9 a que llegue a la menos 6 para que sea micro, lo obligué a la menos 12. Entonces ya es decisión de cada uno cuál número creen que se ve mejor. Pero aparte van a decidir eso con el cálculo de la carga. Entonces el cálculo de la carga es, como la capacitancia es carga sobre diferencia de potencial, la carga es la capacitancia por la diferencia de potencial. A este capacitor se le ha aplicado 10.000 voltios de diferencia de potencial. Haciendo el cálculo con micro, entonces yo me quedo con la unidad de micro, ¿listo? Y multiplico este por este. En lo personal yo hubiera elegido que las dos estuvieran en micro.
¿Listo? Porque este número pues es como apropiado para 35,4 microcoulomb. Y miren el pico, si yo obliga a la unidad a que sea en pico, miren lo grande que es el número. Entonces es decisión propia elegir cada uno si en micro o pico, pero pues la experiencia les dirá cuál elegir. Yo elegiría en este caso que las dos estuvieran en micro. Se ve como, es como a la vista mejor el número. Bien, el campo eléctrico. El campo eléctrico se calcula de dos maneras. Yo quiero que evidencien, por favor, que con esta definición de carga sobre epsilon sub 0 por el área, que ya lo habíamos hablado anteriormente, es exactamente igual el valor a el potencial sobre la distancia. Es decir, yo puedo encontrar el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, teniendo la carga del capacitor y el área del capacitor, o el voltaje que le aplico al capacitor y la distancia que lo separa. En los dos casos interviene la geometría, si se dan cuenta. Entonces 2 millones de voltios sobre metro sería el campo eléctrico de en este capacitor. A modo de estudio personal, les recomiendo buscar en el libro los ejemplos 24.3 y 24.4, en donde vamos a entender los capacitores que no son de placas paralelas, como el capacitor esférico, y el siguiente ejemplo que es el capacitor cilíndrico. Claro, si me devuelvo acá, ustedes ven que la forma de estos capacitores es cilíndrica. Sin embargo, voy a explicar acá algo que aparece en los ejemplos y es, la idea de un capacitor es que las placas se carguen con signos diferentes, con la misma magnitud, pero no se toquen. Entonces por eso uno puede poner un aislante ahí y coloquen el aislante en esta placa, por ejemplo, que sea rectangular, y enróllenla. Y van a tener todavía placas paralelas que no se tocan entre ellas, un capacitor, pero de esta forma adquirió una geometría cilíndrica, que son estos. Entonces es una placa enrollada. Quisiera que lo revisaran. Y pues vamos a finalizar con un resumen de lo que hemos visto hoy. Dice capacitores y capacitancia. Vimos que cuando uno define un capacitor, que es dos conductores separados por un aislante o vacío, en este caso, ellos se cargan de tal manera que deben tener la misma magnitud de carga pero diferente signo, y separados una distancia fija, ellos no se pueden tocar. Y se descubre que la razón entre la carga y el potencial siempre es una constante llamada capacitancia. Y con un poco de álgebra explicada anteriormente, vimos que la capacitancia se puede calcular con la geometría de ellas, sabiendo el área y la distancia, y eso es algo muy importante para acá. ¿Qué es lo que haremos en nuestra siguiente sesión? Vamos a hacer ejercicios, vamos a aplicar esto. Yo recomiendo volver a leer el capítulo para profundizar un poco más y estar listos para nuestros ejercicios. No es más por esta sesión. Esta es la explicación conceptual de lo que es la capacitancia en capacitores. Muchas gracias por haber visto